Mi nombre es Nelcy Patricia Reátiga, estudiante de Administración de Empresas de la CEA Pamplona. Voy a darles a conocer la fase 2, Cultura, un concepto antropológico del curso de Antropología. Quiero darles primero a conocer el concepto de cultura, ya que es el conjunto de valores, creencias, normas, prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico, no solo de la familia, sino también es ser parte de una sociedad. Esta existe en nosotros desde el momento en que nacemos. Es el aporte moral e intelectual que hacen nuestros progenitores en un inicio y posteriormente nosotros mismos. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Se ve reflejada la gran diversidad de conductas de los distintos grupos humanos, en gran parte producto de un aprendizaje. La cultura surgió de una manera muy simple. A lo largo del tiempo fue desarrollándose hasta llegar a la gran variedad de formas culturales que ahora conocemos. Entre los antropólogos podemos distinguir dos grupos según el sentido que se le da al concepto de cultura. Tenemos los materialistas, que consideran la cultura como un comportamiento observado y objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social, político o físico posteriormente. Tenemos los mentalistas, que consideran la cultura como una abstracción, es decir, una serie de reglas o normas dadas por el comportamiento y la fabricación de objetos materiales. La antropología cultural es una rama de la antropología que centra su estudio en conocer el del conocimiento del ser humano por medio de su cultura, es decir, por sus costumbres, por sus mitos, por sus creencias, por sus valores, que guían y estandarizan su comportamiento como miembro de un grupo social. Tenemos otra pregunta que es ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Porque a través de esta se determinan las características de los individuos según el contexto en el que se desenvuelven, haciendo más entendible el comportamiento, como por ejemplo las costumbres de los individuos. La cultura como identidad del ser humano, para entender a través de la antropología las acciones, la actividad que se realiza y las representaciones simbólicas. Los antropólogos decían que la cultura es un todo integrado y que ha sido un principal aporte para las ciencias sociales. Este concepto surgió de la necesidad de adoptar un término que caracterice los aspectos comunes de ciertas formas del comportamiento humano. ¿Cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Han tenido diferentes enfoques mediante los mentalistas y los materialistas y se ha llegado a un punto en cuanto a la definición del término cultura sin aumentar criterios ni tomar partida por unos ni por otros, tan solo limitando a exponer lo fundamental de cada corriente. Pero a pesar de las diferencias en este modo de tratar este concepto, podemos resumir la unanimidad que existe en ciertos puntos básicos. Tenemos como la cultura que no hace referencia a todos los comportamientos de un grupo social. Todos los aspectos de la cultura de un grupo determinado responden a un modelo único. Todas las culturas están sujetas a procesos de cambio con mayor o menor intensidad, como resultado del contacto con otros grupos, con las interacciones con el medio ambiente y las diversificaciones internas que surgen en el seno del propio grupo, o como cada cultura responde a un conjunto de símbolos determinado mediante él establecen las relaciones y se comunican los individuos del grupo. Tenemos que la vida social se desarrolla dentro del grupo también. Dentro de cada cultura existe una margen de permisibilidad en el comportamiento de los individuos. Lo significan las reglas como completamente rígidas. Cada cultura se transmite de generación en generación mediante mecanismos específicos y acorde tradicionalmente, mediante las tradiciones. En cuanto a para qué sirve el concepto de cultura, en lo que respecta al mundo contemporáneo,
Este concepto proporciona ayuda a la búsqueda indeterminable del hombre, intentando comprender a sí mismo su propia conducta. El hombre intenta conocer su propia conducta. Cuando más conozcamos de la cultura, más fácil será aprender de la conducta normativa de sus miembros. Tenemos cuál es la diferencia entre cultura y sociedad. Cultura y sociedad no es lo mismo. Empecemos definiendo sociedad, que es un agregado de individuos, están unidos por una serie de principios comunes, conjuntos para conseguir metas comunes y que mantienen una serie de relaciones interpersonales. La sociedad presenta como una realidad, como un complemento tangible. Distinguiendo entre cultura y sociedad, diremos que cultura es el modo de vida de un pueblo y sociedad es el agregado de individuos que siguen un mismo modo de vida. Tenemos la pregunta 5. ¿Cuál es la definición del concepto de enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? La enculturación de una sociedad es la que permanece siempre igual sin apenas cambio, de una manera generacional a otra. Este término alude a aprendizajes tanto conscientes como inconscientes, por el que las generaciones más jóvenes adquieren conocimientos sociales de los comportamientos de las generaciones mayores. Tenemos el relativismo cultural, que la antropología llama como la cultura de hecho de que cada cultura posee rasgos comunes con las demás, pero a la vez sean diferentes de cualquier otra, por lo tanto que sea la cultura única. Tenemos el etnocentrismo, la tendencia a considerar de modo de vida propio preferible al de los demás. Es la costumbre de juzgar de forma crítica el comportamiento de otra gente de acuerdo con el conjunto de normas de cultura propia. Muchas gracias.